Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues hoy continuamos en la creación de nuestro protocolo de investigación. Vamos a ver algunas secciones con respecto a la población, principalmente cómo vamos a definir nuestra muestra, además cómo vamos a recolectar todos los datos que queremos obtener de ellos. Cuando queremos investigar es muy importante que nosotros tengamos en cuenta a las personas o a la población objetivo, población diana que nosotros queremos estudiar. Es por eso que nosotros a esta población de estudio le vamos a aplicar unos criterios de selección. En pocas palabras, quiénes entran y quiénes no entran a nuestra investigación. Y en el protocolo tenemos que ir definiendo de lo general a lo particular quiénes van a ser este grupo clínico o administrativo específico que corresponde a nuestra pregunta de investigación. Principalmente ustedes van a notar que los criterios de selección están compuestos por los criterios de inclusión, criterios de exclusión y criterios de eliminación. Vamos a empezar con los criterios de inclusión. Estos describen los atributos indispensables que debe de tener un expediente o participante para formar parte del estudio. Puede ser la edad, diagnóstico confirmado, servicio al que está adscrito, etc. En cambio, por otro lado, los criterios de exclusión son las condiciones que, aun cumpliendo con los criterios de inclusión, pueden alterar o distorsionar los resultados y sesgar la medición. Por ejemplo, comorbilidades graves asociadas al embarazo, o el embarazo en sí, eh, que podría afectar la participación de esta persona. Una regla de oro muy importante que tienen que tener en cuenta es que el criterio de exclusión no es un antónimo de la inclusión. Es decir, si incluyes mujeres, excluir hombres, pues es metodológicamente incorrecto. En ocasiones pasa que en sus proyectos de investigación ponen pertenecer al IMSS y en el de exclusión no pertenecer al IMSS. Eso es incorrecto y tengan mucho cuidado de no realizar ese error. Y por último, los criterios de eliminación son situaciones por las cuales un sujeto que ya había sido incluido formalmente al estudio debe salir del mismo. Es decir, ya cumplió criterios de inclusión, de exclusión, pero durante el estudio pierde su seguimiento o el paciente ya no quiere continuar o hay un imprevisto que cambia su situación actual del tratamiento del paciente, entonces nosotros debemos de considerar estos criterios de exclusión para los pacientes o incluso los expedientes que nosotros estemos revisando. Bueno, ya definimos a quienes queremos estudiar, ya estructuramos cuáles son los criterios que deben de incluir para estar en nuestro estudio. Ahora, ¿cómo lo vamos a seleccionar? A través del muestreo, ¿verdad? Existen diferentes formas en las que nosotros muestreamos o seleccionamos a nuestros pacientes. Existen los muestreos probabilísticos y los no probabilísticos. Los probabilísticos son los mejor vistos o los más recomendados porque son aleatorios, ya que todos los elementos o todas las personas tienen una probabilidad conocida y distinta de cero de ser elegidos. Y esto garantiza una representatividad pues adecuada y elimina los sesgos de selección. Dentro de los muestreos probabilísticos tenemos los aleatorios simples y los sistemáticos. En un aleatorio simple se refiere principalmente a un sorteo clásico, ya sea a través de asignación de números o a través del uso de tablas de números aleatorios, o incluso ya existen softwares que te pueden ir ayudando a hacer esta aleatorización. Y otro tipo de muestreo probabilístico es el sistemático, que es la selección cronológica a partir de un intervalo fijo. Tú vas a ir eligiendo al paciente, por ejemplo, cada número 10, o sea, cada número 10 de pacientes que se presenten a solicitar cita, o todos los que lleguen los lunes. Bueno, son ejemplos, pero realmente el aleatorio simple es el más utilizado cuando queremos hacer un ensayo clínico controlado, por ejemplo. Como les comentaba hace un momento, también está el estratificado, que en este vamos a dividir a la población en segmentos, por ejemplo en turnos o en servicios, y el muestreo aleatorio proporcional en cada uno.
O sea, ya tú dices, va a ser estratificado porque solo vamos a utilizar los del turno matutino y ahí hago pues ahora sí que mi aleatorización. Y también puede ser el muestreo puede ser por conglomerados, que aquí ya sería por seleccionando grupos preexistentes o clústeres en lugar de individuos. Por ejemplo, todos los de este hospital o que estén en este centro de salud, que representen realmente la zona que nosotros queremos evaluar. Por otro lado, los muestreos no probabilísticos, en ellos tienen la desventaja de que no todos tienen la probabilidad de ser elegidos y son guiados generalmente por conveniencia o fines prácticos del investigador. Existen el tipo conocido como por cuotas, el accidental y el intencional o de juicio. Cada uno tiene sus características. Por ejemplo, el de cuotas es similar al estratificado, pero recluta de forma consecutiva o a conveniencia hasta llenar una cuota. ¿Okay? El accidental o de conveniencia en ese se basa principalmente en la proximidad o disponibilidad de los pacientes, por ejemplo, todos los que acudieron hoy de una vez entran, ¿no? Y la intencional o de juicio, pues esta de forma deliberada, el investigador es el que decide a través de su experiencia o algunos criterios específicos que él considere que debe de tomarse en cuenta para tomar a los pacientes. Y bueno, aquí viene la pregunta, ¿y cuántos pacientes debemos de medir? ¿Cuántas unidades, cuántos expedientes? Y aquí viene algo muy importante que es el cálculo del tamaño de muestra, que muchas veces es un dolor de cabeza para todos nosotros. ¿Por qué? Porque también podemos caer en el extremismo, ¿no? Tanto muestras muy pequeñas no van a detectar las diferencias que yo quiero evaluar, como también muestras excesivamente grandes, pues representan un desperdicio de recursos éticos o incluso inducen a encontrar diferencias estadísticamente significativas que realmente no son clínicamente relevantes. Para calcular el tamaño de la muestra es muy importante que tengamos en cuenta dos razones principales. Una es si mi población es infinita o mi población es finita. Principalmente la población infinita es cuando el universo es desconocido o muy grande. No podemos determinar la cantidad exacta de elementos o pacientes que integran a la población de referencia que queremos estudiar. De forma práctica, cuando el universo de estudio es extremadamente grande, habitualmente definido como mayor a 10.000 o 100.000 sujetos, nosotros vamos a decir que eso se trata de una población infinita y para ello vamos a utilizar diferentes fórmulas. Ejemplo, si algún residente quiere estudiar a todos los pacientes adultos con hipertensión arterial en México o los usuarios que acuden a un hospital al área de urgencias en todo el sistema en todo el sistema nacional de salud, pues son poblaciones mucho mayores a 100.000 sujetos, ¿verdad? Lo que lo hace una población infinita o muy difícil de medir o muy grande, más de lo que habíamos dicho, más de 10.000, más de 100.000. En el caso de una población finita, conocemos el universo y está bien delimitado. Esto principalmente sucede cuando el número de unidades de observación que le integran es relativamente reducido, generalmente menor a 10.000 sujetos. Normalmente cuando nosotros necesitamos extraer una muestra que representa una parte considerable de ese universo, es por eso que nosotros podemos calcular, aunque es menor a 10.000 sujetos, derivado de que nosotros, pues ya sea por el tiempo o por los recursos, no podemos evaluar a esa cantidad de pacientes, pues entonces vamos a hacer un cálculo de ese tamaño de la muestra. Ejemplo de una población finita sería pacientes diagnosticados con cáncer de mama atendidos en el servicio de oncología de nuestro hospital durante el último año. ¿Okay? Aquí nosotros podemos ir a un archivo clínico y obtener un censo exacto de cuántos pacientes son, ejemplo 450, y ya con base en ello sacar un cálculo del tamaño de muestra. Ahora, para realmente ya aterrizar esta idea del cálculo del tamaño de muestra, decíamos que nosotros nos vamos a basar principalmente en si nuestra población es infinita o finita, es decir, si la n es conocida o desconocida. Para ello vamos a usar un tipo de fórmula diferente y aparte
tenemos que tener en cuenta que si nosotros vamos a medir proporciones, es decir, datos cualitativos, tenemos que utilizar estas fórmulas que les presento acá, en donde la n minúscula representa el tamaño de la muestra, que es la variable resultante, el desenlace matemático de toda esta fórmula. Prácticamente es el número mínimo de sujetos o expedientes que debes de analizar, no solo reclutar, o sea, vamos a reclutar y analizar para asegurar que los resultados de la investigación sean válidos y generalizables. Ahora, la n mayúscula es el tamaño de la población o universo. Acuérdense que esta va a ser principalmente en la fórmula de donde la n es conocida en una población finita y realmente ese es el total de individuos o registros que existen en un hospital en un entorno delimitado y solo se utiliza, como decíamos, en la población finita. Vale la pena comentar que entre menor sea en nuestro tamaño de n, o sea, nuestra población o universo, menor será el tamaño de nuestra muestra requerida. Y la z cuadrada es el coeficiente o puntuación z. Ese es el nivel de confianza establecido por el investigador. Este dato representa la certeza estadística de que el valor real de la población se encuentra dentro de nuestra muestra. Para fines prácticos, en medicina, el estándar internacional es trabajar con un 95% de confianza, que acepta un riesgo de error tipo 1, ¿ok? O una alfa o un valor de alfa menor a 0.05, lo que equivale a un valor constante de 1.96. Si queremos ser más estrictos, es decir, subir nuestro nivel de confianza a un 99%, la muestra va a aumentar de tamaño, pero pues te garantiza mayor, eh, ahora sí que validez de los datos que vas a obtener. En estas fórmulas que seguimos viendo, la P es la proporción esperada o probabilidad a favor. Esta es la estimación de qué tan frecuente es el fenómeno o variable de desenlace que se quiere medir en la población. Generalmente se obtiene revisando la literatura previa. Por ejemplo, si una guía clínica dice que la prevalencia de infecciones nosocomiales es del 8%, pues mi P va a ser igual a 0.08. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos idea de este valor? No importa, ante el desconocimiento total de este valor, se adopta la máxima de la incertidumbre, que generalmente es asignarle una P de 0.5 o del 50%. Este es un valor conservador y nos ayuda a maximizar el tamaño de la muestra, garantizando que tu estudio no se quede corto. Así que no se preocupen si no saben este valor, aunque si se sabe, vale la pena utilizarlo correctamente. La Q representa la proporción complementaria o probabilidad en contra, es decir, la probabilidad de que el evento de interés no ocurra, ¿ok? Y pues bueno, realmente este parámetro igual es uno que utilizamos de forma complementaria. Y por último tenemos para este tipo de fórmulas la E, que es el margen de error, y este es el límite de error que el investigador está dispuesto a tolerar en sus estimaciones. La amplitud del intervalo de confianza, ¿ok? En el ámbito de medicina, pues se suele fijar de manera convencional entre el 5% y el 10%, ¿ok? Muy bien. Acá en esta diapositiva pueden observar que cuando los datos son cuantitativos o vamos a utilizar medias, pues es otro tipo de fórmula que prácticamente utiliza los mismos, eh, eh, ahora sí que los mismos parámetros que vimos anteriormente, solo se le agrega en la población finita la sigma o desviación, sigma cuadrado o desviación estándar, que significa la dispersión o variabilidad de los datos que queremos nosotros estudiar. ¿Ok? Pues después de aplicar tus fórmulas, pues siempre se recomienda aumentar entre un 10 a un 20% de este cálculo de muestra final para poder ahora sí que protegerse o blindarse contra pérdidas de seguimiento esperadas. Para su buena noticia existen ya calculadoras
en internet que pueden utilizar, y nosotros les estamos compartiendo una calculadora en Excel en donde pueden meter directamente los datos y ya les va a calcular el tamaño de muestra. En su proyecto de investigación deben ustedes siempre declarar o escribir qué fórmula usaron y si utilizaron algún parámetro estadístico que interfiere en la realización de la fórmula. Y pues ya una vez teniendo nuestra muestra, el tamaño de la muestra bien definido, pues nosotros tenemos también que expresar qué técnicas y qué instrumentos vamos a realizar y vamos a utilizar para obtener los datos de nuestro proyecto de investigación. En las técnicas de recolección sabemos pues, que son observaciones directas, por ejemplo, auditorías, listas de cotejo, o también pueden ser encuestas, entrevistas estructuradas. Dentro de los instrumentos tenemos los cuestionarios autoadministrados, las checklists o listas de verificación, básculas, manómetros, todo lo que nosotros vayamos a utilizar para obtener la información que queremos. Es muy importante que tengan en cuenta que las técnicas, aparatos e instrumentos que nosotros vamos a utilizar deben de contar con confiabilidad y validez. ¿Ok? La confiabilidad es la capacidad que tiene un instrumento para obtener mediciones consistentes y repetibles bajo idénticas condiciones. Ejemplo, una concordancia interobservador mediante índice de capa entre dos médicos evaluadores. Y la validez es el grado en el que el instrumento realmente mide la variable que pretende medir, contrastándola contra un gold estándar o un juicio de expertos. En pocas palabras, que sus instrumentos midan lo que quieren medir y que esté comprobado. Es por eso que nosotros siempre les aconsejamos que prioricen el uso de escalas e instrumentos que ya cuenten con validación previa para evitar sesgos en la medición que pueden ser observables, sobre todo cuando ustedes quieran publicarlo. Y ya por último, en la etapa de recolección de datos de nuestro protocolo, vamos a declarar o vamos a detallar la secuencia cronológica y de forma impersonal de cómo se va a capturar o a recolectar la información que nosotros queremos evaluar. Van a ser principalmente cinco pasos que deben de estar bien descritos. Uno es la autorización, describir qué tipo de dictámenes aprobatorios, de qué comités de investigación y ética hospitalaria hemos sometido a nuestro proyecto. 2. La identificación, aplicar los criterios de selección a los expedientes o pacientes. 3. Explicar el momento y lugar físico de la aplicación o llenado del instrumento, evitando sesgos por fatiga o turnos, tomando en cuenta todo esto lo tenemos que describir. 4. Explicar el resguardo y anonimización de los datos, es decir, tienes que describir si vas a sustituir los datos de identificación sensibles por folios numéricos para ahora sí que proteger la confidencialidad, si esto se va a guardar en un archivo, en una computadora, en un archivo electrónico o en un archivo físico. Y pues de esto va a ser también el último punto, que habla de la digitalización, si nosotros vamos a usar una base de datos electrónica para su posterior análisis estadístico. Les he puesto un ejemplo y les podemos ir brindando ejemplos de cómo se han ido realizando en diferentes estudios, aprovechando igual que ustedes están en la biblioteca, hay varias tesis de sus compañeros en donde pueden usar ustedes como referencia para la redacción de estas partes de su proyecto de investigación. Pues no me queda más que decirles muchas gracias y que estoy pendiente de la siguiente reunión que tengamos en físico, en vivo, para poder aclarar sus dudas con respecto a cada área de su proyecto de investigación. Chao.